Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a esta segunda edición de los PAC1 Talks. La verdad que se extraña un poco las charlas en el auditorio del estudio, donde uno podía tomarse un café con los asistentes, charlar, pero bueno, nos hemos tenido que adaptar a esta modalidad a distancia. Esta es la primera charla del segundo semestre. Si no me equivoco, tenemos previstas otras 10 charlas. Se van a tratar temas como firma digital, las contrataciones electrónicas, ultra relevancia en este momento, inteligencia artificial, el régimen de economía del conocimiento, teletrabajo, otro tema muy vigente. Bueno, temas cambiarios, reestructuración de deudas, otro tema que es recurrente. Bueno, como ven, una gran variedad de asuntos muy actuales. La semana que viene, ya paso el chivo, va a tratar de herramientas de negociación, va a estar a cargo de Santiago Deró, que es socio del estudio, va a tener también invitados especiales. Bueno, los invitamos a inscribirse a los que no lo hayan hecho. Ahí Belén les va a copiar el link en el chat de esta charla. Les pedimos por favor a todos que silencien sus micrófonos. De todas maneras, bueno, tanto mi invitado de hoy como yo tenemos 3 hijos, así que si escuchan algún ruido extraño, que sepan disculpar. Estamos todos en edad escolar, así que bueno. Les avisamos que esta charla está siendo grabada, pero la van a tener mañana disponible en el sitio web del estudio, donde también paso el chivo, están todas las normas en actualización diaria de todo el tema del coronavirus, la pandemia, y esta avalancha de normativa, y también hay análisis y opiniones legales. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre fintech y criptomonedas, 2 temas también de ultra actualidad, digamos. De hecho, si alguno de ustedes es abogado, recibe el diario de la ley, el periódico hoy está dedicado exactamente a este tema, o por lo menos se tocan varios temas que vamos a conversar hoy. Esto es una muestra del interés y actualidad de esta materia. Y en esta serie de PAC1, esta segunda mitad del año, decidimos abrir un poco la perspectiva del estudio e invitar a especialistas y referentes en distintas materias. Así que en el día de hoy tengo el placer de presentarles a Santiago Mora. Para los que no lo conocen, Santiago también es abogado, es máster en Derecho y Economía, es director y docente de programas de FinTech Law en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de Itela, en la UBA. También es investigador en el CETIS, el Centro de la UDESA, de Economía y Sociedad, de Tecnología y Sociedad. Es miembro de Bitcoin Argentina y autor de múltiples trabajos de investigación, y también participó en el libro Fintech y Aspectos Legales, junto con Pablo Palazzi. Bienvenido, Santiago, a las PAC1 Talks. Como decía, no estamos físicamente en el estudio, pero espero que te sientas como en tu casa. Buenas tardes, gracias Arnaldo. Sí, es un gusto, me siento muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a tratar de romper el hielo rápido. Los temas de hoy son fintech y criptomonedas. La verdad que los 2 son muy largos y vos podrías dar un curso entero de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por fintech. Si nos queda tiempo, vamos a charlar algo sobre cripto. Vamos a empezar por lo siguiente. Hay un poco de confusión o dispersión en el mercado de los operadores jurídicos, ¿no? Uno se ve sorprendido, hay múltiples operadores. Por un lado está, bueno, estas nuevas startups que prestan servicios financieros a través de la tecnología o medios tecnológicos. Está también, por supuesto, la banca tradicional, que es cada vez más digital. Incluso están las grandes tecnológicas que uno ve mundiales, como Google, Facebook, etcétera, que tienen esta natural vocación de meterse en todo, de ir por todo, con lo cual también están incursionando sin dudas en el tema de la banca digital. Uno escucha noticias diariamente, asociadas o no a bancos o instituciones financieras. Bueno, y también uno ve que hay una multiplicidad de modelos de negocios, de pagos, de monedas virtuales, plataformas de créditos, de financiamiento, etcétera. A ver, uno ve afuera y dice, hay algo muy evidente. Siempre se dijo que este país había poca bancarización, o bueno, la cantidad de gente que tiene acceso a una cuenta bancaria, y uno compara con la cantidad de gente que tiene acceso a un smartphone, parecería que es muy alta. Entonces parecería, uno simplemente ve eso y dice, hay un potencial enorme de crecimiento ahí. Y también en los últimos tiempos hay una aceleración, incluso antes de la pandemia, pero más con la pandemia, de esta utilización de medios electrónicos para todo. Ahora todo pagamos con QR,
hay cheques electrónicos, bueno, los trámites a distancia que se están avanzando, etc. Todo esto está conjugado, hago esta pequeña intro, y vos decinos, Santiago, si querés para comenzar, ¿qué entendés vos por fintech, esto de tecnología financiera? Y se habla siempre mucho en la jerga de fintech de las verticales, ¿no? De la industria. ¿Cuáles son, digamos, escribinos brevemente, cuáles son las principales, sé que no vas a poder escucharte en todas, y los modelos de negocio, etcétera? Sí, perfecto. La denominación fintech tiene su problemática porque es nueva. eh, en un momento puede haber estado un poco de moda, entonces quizás se sobreutilizó, y hay autores que la definen de una forma amplia, otro más acotada. No tenemos una ley en Argentina, y en la mayoría de los casos no existe esta definición. Entonces, tenés esta discusión, no están los contornos del todo delimitados, entonces no sabes bien qué entra y qué no entra, y mientras más cosas entren, menos puntos en común van a tener, y menos sirve conjugar una materia de todo eso, digamos, porque digamos, la idea de tener una materia sobre un tema es que sirva para sistematizar un fenómeno y describirlo. Así que, bueno, es un problema. Tenemos una posición amplia que entiende que todo uso de tecnología en el diseño, ofrecimiento y prestación de servicios financieros, todo eso es fintech. Es muy amplia esta posición porque incluye no solo las empresas nuevas que compiten a los bancos con tecnología en algunos de los verticales, que ya vamos a ver qué son los verticales, sino que también incluye a los bancos, y no solo a los bancos digitales, sino a todos los bancos. Y no solo a estos actores, sino también a proveedores de sistemas de los anteriores. Entonces, termina siendo un universo muy amplio, que no está mal, porque es consistente con la idea de que la palabra fintech es la contracción de las palabras anglosajonas financial technology. Entonces, digamos, es razonable esa interpretación, pero es criticada en otro extremo por una posición mucho más acotada que dice, no puede ser todo uso de tecnología en servicios financieros derivar en lo que es fintech, porque la banca hace décadas que está usando tecnología, y la referencia a fintech es más bien reciente. Entonces, esta segunda posición más acotada entiende que se enfoca en una evolución tecnológica más reciente que ha sido utilizada por empresas distintas a los bancos para competirles a los bancos. Entonces, en esta última posición, considera que los actores de la materia son empresas que compiten a los bancos. A mí me parece que se puede hacer algo intermedio, se puede tomar una posición intermedia, tenemos tiempo para hacerlo, digamos, estamos en el origen de la materia. Yo creo que sí hay que hablar de los últimos años de evolución tecnológica, porque claramente esto es un fenómeno reciente, pero me parece que sí es un fenómeno que incluye a los bancos, incluye a los proveedores, porque, porque la dinámica que se da en estos negocios es muy, se vincula el negocio, un negocio fintech en la mayoría de los casos va a tener alguna vinculación, o va a necesitar de un banco de alguna manera, o se armó para competir o para mejorar un aspecto del servicio de los bancos. Y los bancos, al reaccionar frente a eso, colaboran con el fenómeno y evolucionan juntos, digamos. Es muy difícil separar estos negocios, porque si vos los ves de lejos, terminan haciendo cosas muy parecidas y van evolucionando. Con lo cual, lo que quiero decir es si bien en los usos y costumbres se habla de empresas fintech para identificar empresas que no son bancos, creo que es sano entender el fenómeno como que incluye a los bancos. Para dar un poco más de idea y no quedarme en la nube, hablemos de verticales. Vos me preguntabas, Arnaldo. La materia se la suele dividir o categorizar en verticales, que son básicamente conjunto de negocios que, por más que sean distintos entre sí, tienen alguna cuestión que los vincula. Generalmente es el fin, la función. Hay dos grandes verticales, o los dos que
más se han comentado son el vertical de pago y el vertical de créditos. Más allá de que si vos, dependiendo de lo que leas, vas a encontrar el vertical de inversiones, el vertical cripto, el vertical RegTech, el vertical InsurTech, pero de nuevo, es mientras más nos abrimos, menos cosas en común tenemos en la materia. Pero bueno, hay libros que vas a encontrar que la materia fintech la hacen como que cruza tangencialmente el universo, básicamente. Los dos verticales más representativos son estos dos, el de créditos y el de pagos. Y básicamente, el vertical de pagos es una categoría de negocios, es un grupo de negocios que tienen en común entre sí, si bien son muy distintos entre sí, tienen en común que utilizan la tecnología para permitir a sus usuarios, a los usuarios de estos negocios, realizarse transferencias de valores monetarios entre sí. Esta cuestión que tienen en común no evita que haya muchos negocios muy distintos entre sí. Es muy difícil para un abogado cuando te vienen con un negocio nuevo contextualizarlo. A mí me sigue sirviendo una clasificación que uso hace un tiempo, por más que tiene sus falencias y en algún momento va a dejar de servir, pero yo sigo como primera aproximación dividiendo los negocios del vertical de pagos en sistemas electrónicos de prepago, de pago instantáneo y de postpago. Los sistemas electrónicos de prepago son aquellos en los cuales el usuario carga el dinero primero y lo usa después. Eso es lo que en el derecho comparado se habla de dinero electrónico, los monederos electrónicos o las billeteras de pago, que PayPal puede funcionar de esa manera, algunas funcionalidades de Mercado Pago también. Sistemas de pago instantáneo son las tarjetas de débito, los sistemas de tarjeta de débito, las transferencias bancarias, y lo de postpago, ahí tenés como el negocio clásico, el de tarjeta de crédito. El tema es que esta es una primera aproximación que se queda muy corta. A mí me sirve como para hacer como la primera ubicación del negocio, pero lo que pasa es que constantemente hay negocios que van evolucionando, se van generando nuevas variantes en cada de estas categorías, y muchas veces un negocio se ubica en una categoría, pero después salta a otra. A veces hay dos negocios de distintas categorías que se vinculan entre sí. Por ejemplo, para hacer cash-in, las billeteras digitales utilizan tarjeta de crédito o transferencias bancarias. Entonces hay dos negocios que se vinculan, o las tarjetas de crédito usan a las billeteras como agregadores para llegar a más comercios. Entonces es muy común que en una operación de pago haya un montón de actores y de sistemas y de mecanismos distintos que se fusionan, y al fusionarse incluso generan cosas nuevas. Así que eso con relación al vertical de pagos. Y el vertical de créditos también son empresas que utilizan la tecnología para prestar a sus clientes el servicio de financiamiento. Por un lado acá tenés dos categorías novedosas, digamos, novedosas entre comillas, pero también podrías poner a los bancos, al mercado de capitales, a las ICOs, pero para identificar, para acotarlo un poco, tenés a las empresas que dan préstamos online con fondos propios, que es como una evolución del tipo que da préstamos en su ciudad, en su pueblo. El contrato subyacente es un mutuo normal, solo que el negocio es muy distinto. Es muy distinto la forma de que sea negocio. Comercialmente puede ser desastroso si lo encaran de la misma manera como lo venían encarando de antes. No tienen ya garantías por ahora, no tenemos pagaré digital. Hay un proceso, hay una evolución que en algún momento va a llegar a algo, pero hoy no tienen forma de hacer juicios ejecutivos con documentos digitales y firmas electrónicas. Tienen una amplitud de mercado mucho mayor. Una persona que antes, una empresa que laburaba en la provincia de Córdoba, ahora tiene todo el país. Y tienen que poner énfasis en un montón de otras herramientas que ahora tienen que antes no tenían. El Big Data, etc. El Big Data, el armar un perfil del usuario con un montón de información que ahora tienen disponible, que pueden procesar de una forma nueva, y que de repente puede ser muy útil a los efectos de predecir, asumiendo en el fondo, sabiendo o asumiendo que no vas a ir a juicio, bueno, cómo administras ese riesgo. Y ahí tenés, de nuevo, bueno, estas empresas que
prestan plata con fondos propios, y tenés todos los negocios de financiamiento colectivo, que tiene la particularidad que si bien tenés una persona como financiada, del lado del financiador tenés una multitud de personas, un crowd, por eso se habla en general de crowdfunding. Y ahí tenés también un montón de especies, que incluso cada una tiene como su propio marco jurídico, porque tenés financiamientos colectivos en el cual el financiado no ofrece nada a cambio. O sea, recibe el financiamiento y gracias. O sea, son los financiamientos de donación. O sea, si yo pido plata para ir a limpiar pingüinos en la Patagonia. Tenés financiamiento de recompensa. Si vos y yo, Arnaldo, de repente queremos sacar un disco porque pensamos que somos grandes músicos de rock, tenemos 40 y largos, pero sabemos que todavía tenemos una oportunidad, y pedimos dinero para producir ese disco, y a cambio de ese financiamiento podemos dar Una copias del foto, disco una foto mía no creo que nadie quiera. es una apuesta a futuro, pero podemos dar, digo, lo que podamos dar a cambio ahí es otra cosa, es una entrada de recital o un reconocimiento en el mismo disco. Hay algo, ya una contraprestación. Después está el crowdlending, que yo a cambio del financiamiento devuelvo el capital más intereses, y está el crowdfunding de equity, que yo doy participación societaria. Bueno, cada escenario es muy distinto al anterior, porque en un caso tenés de negocio subyacente un mutuo, en otro una donación, en otro una preventa de algo, en otro tenés que ser muy cuidadoso para no caer en la intermediación financiera, en otro caes de narices a la ley de mercado de capitales, por eso se tuvo que regular el crowdfunding de equity, porque si no, no se hubiese podido llevar adelante. Es muy distinto, o sea, dentro de un mismo vertical es muy distinto el marco normativo que le puede aplicar a cada negocio. Muchos de estos negocios son nominados, no están regulados específicamente, pero el marco jurídico les aplica de una forma. Ellos se insertan en el marco jurídico de una manera, a veces esa inserción cae más o menos bien en función de los riesgos y las necesidades del negocio, y a veces cae muy mal. Entonces, cada negocio tiene sus necesidades y sus problemáticas. Y por último, más allá de los negocios, una cosa que sí tienen en común, más allá de las posiciones que tomemos amplias o restrictivas de la materia, hay algunas consideraciones generales que todos más o menos en las cuales coincidimos, que tienen que ver con los beneficios de estos Ahí te negocios, quedó. de la materia. Todos más o menos entienden que estos negocios son beneficiosos, tienen externalidades o debieran tener externalidades positivas, más allá de que hay casos obviamente habrá casos de negocios donde no se presenten, o el negocio está llevado adelante de una manera más. Correcto. Sí, pero en general se entiende que esto te genera mayor innovación, que en la materia de repente se empiezan a presentar negocios totalmente nuevos, o reformulaciones de negocios que existen hace décadas, pero reformulaciones que los hacen más ágiles, más eficientes, más baratos. Otra ventaja que. Mayor inclusión también, ¿no? ¿Cómo? Mayor inclusión financiera. Mayor inclusión financiera, por supuesto, que más personas puedan tener acceso a servicios financieros, teniendo en cuenta que en Argentina hay una tasa de bancarización bastante baja, o no lo suficientemente alta como todos querríamos que existiera. Mayor competencia, que no es un tema menor. Mayor competencia es un tema muy importante, porque los bancos están en un mercado muy regulado, es difícil competir en ese contexto. Y el vertical de pagos, por ejemplo, es un vertical que está muy trabado. Hay problemas en todo el mundo con relación a la competencia en este vertical. Entonces, es importante que estas herramientas generalmente logran o empujan para que haya competencia, para que las asimetrías de información desaparezcan, para que bajen los precios, para que se generen eficiencias. De nuevo, esto no es una fórmula matemática que siempre se da, por supuesto, y puede no darse, claro que sí, pero bueno, son todos beneficios que se estima que
que dadas las circunstancias podrían surgir. A mí me da que, bueno, ahora en la pandemia como que todo se aceleró, ¿no? Y en los aspectos tecnológicos en todas las actividades, ¿no? Es como que nos vimos forzados a utilizar la tecnología porque no tener más remedio, no podemos salir de casa. Entonces, bueno, había que hacer contratos y tenían ciertas formas sacramentales y el escribano y la fotocopia y la triple copia y eso, bueno, ahora tenemos que contratar igual y bueno, hubo que dejarlo de lado. Hicimos asambleas societarias de empresas en forma virtual, hasta la receta de los médicos vinieron, empezaron a aceptar las recetas por el WhatsApp, cosa que antes te pedían 3 firmas y te rebotaban porque la firma del médico no sé qué. Un poco por ahí forzado, medio los ponchazos, pero la impresión de que más allá de esta aceleración, algunos de estos cambios llegaron para quedarse, no vamos a volver para atrás, porque ya nos vamos a acostumbrar a esta velocidad y eficiencia. Entonces, ¿para qué voy a volver a lo anterior? Por lo menos en algunos casos. Y todas estas industrias y modelos de negocio que vos venías describiendo, parecería que con este escenario de aislamiento, etcétera, no se vieron perjudicadas, más bien todo lo contrario. Así que, ¿qué opinás? Si lo ves Sí, así. tal cual. El sector venía con un crecimiento sostenido, o sea, ya el año pasado y el anterior se veían números de cada vez más transacciones, cada vez más actores, más negocios en las cuentas comitentes, o sea, había un montón de índices que mostraban un crecimiento y en ese contexto, sí, pareciera que la cuarentena, un efecto, al menos uno de los efectos positivos que puede haber tenido, es que habría acelerado mucha de esa evolución proyectada. O sea, se escucha que, que los números que se pensaban de operaciones y transacciones y demás, y de clientes para el año que viene y demás, se fueron adelantando. O sea, pero sí, es un fenómeno, como vos decís, es un fenómeno general. A nosotros todo esto nos llevó a todas las empresas, a todas las personas, al Estado, aceleró la adopción de tecnología. Y en ese contexto, las empresas fintech es un caso más. Y en el caso de las empresas fintech, bueno, no solo te da el valor de hacer desde tu casa, que en principio estás confinado a ella, hacer un montón de acciones que quizás antes hacías saliendo, sino que también, aún saliendo de tu casa, hay herramientas como el código QR y demás que son muy prácticas, que en lugar de pagar entregando billetes y recibiendo tarjetas o lo que fuera, manteniendo alguna cierta distancia, es más rápido. Se fueron viendo una serie de ventajas que siempre estuvieron, pero bueno, la coyuntura llevó a ponerlas un poco más en evidencia, pero no solo con ese tipo de negocios. Los bancos es una gran cosa lo que pasó con los bancos, gracias a un trabajo muy fuerte de los últimos años. Esto no fue un desastre, porque hoy por hoy podés hacer prácticamente todo en los bancos. Tienen todos plataformas de home banking súper completas en los que podés darte de alta de manera remota, podés emitir cheques de manera remota. Entonces, si no hubiese habido ese desarrollo que hubo en los últimos años, este escenario hubiese sido mucho más difícil. Hubo algunos roces al principio de la cuarentena, vimos colas en los bancos, pero después no se vio mucho más. Digo, realmente hubo un trabajo de los bancos que tampoco, obviamente no estaban pensando en un escenario de cuarentena, pero Los agarró bien parados. Sí, pero sí. los agarró muy bien parados. Sí, sí. Bueno, yendo un poquito como abogado siempre a lo que es la regulación, vamos a ver un poco de qué normativa aplica. Bueno, siempre yo hago un repaso acá de las normas que siempre se mencionan cuando uno habla de fintech. Sobre todo este año, fines del año pasado y este año, hubo varias normas, tanto del Banco Central como de la Unidad de Información Financiera, sobre todo en
lo que vos llamás el vertical de pagos. El Banco Central creó un registro, impuso ciertas obligaciones de información. También, bueno, hubo una prohibición para cobrar débitos directos. Esto afectó por ahí algunos modelos de fintech, de créditos. Bueno, ya hace unos años existía la CBU, que es esto de poder comunicarse entre la clave virtual uniforme para operar en comunicación de cuentas a la vista, cuentas de pago. La UIF fue bastante activa, como decía, incorporando a sujetos obligados a reportar operaciones. Siempre, por supuesto, está la FIP, que ya hay un régimen de información también incluso de retención a partir de ciertos montos. Incluso este año hubo una resolución también del Ministerio de Trabajo que prohibió el pago de remuneraciones por medios digitales, ¿no? Y parecería que hasta parece como que va en contramano de lo que uno necesitaría en la pandemia, pero bueno. Hay toda una serie de normas un poco dispersas, y bueno, uno podría discutir si tal norma era o no necesaria, si era o no correcta. No quiero entrar en cada una de ellas. Quiero que me digas más o menos cuál es tu visión, cuáles serían los desafíos más urgentes, digamos, o por dónde pueden venir uno que dice las consultas, los disparos en la materia, digamos, ¿no? Y otro punto clave es que siempre se discute, no solo acá, uno lo ve en las charlas en países incluso de la región. Bueno, hay una regulación fintech, es necesaria una regulación fintech clara, integral, digamos, para toda la industria, o otros piensan que no. Bueno, no sé cómo lo ves. Sí, el tema de la regulación en la materia es fundamental. Es fundamental por lo que decíamos bueno, entendemos que puede haber muchos negocios que ayuden a la sociedad. O sea, en los distintos estados se entiende que hay que promover estos negocios. La realidad es que muchos de estos negocios, o la mayoría, son innominados, entonces están todos a veces en alguna zona gris. Hay muchísima regulación que no se sabe si aplica o no aplica. Hay también otras cuestiones, a diferencia de la actividad bancaria, que tiene una actividad muy identificada, muy concreta, que es la intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros, que tiene su riesgo, que existe, que está analizado, que está medido, y que ha habido mucha prueba y error. En la actividad fintech no habría esa intermediación. Las empresas fintech pueden tener contacto con oferentes de recursos financieros o incluso con aceptantes de recursos financieros, pero en principio no interactúan entre ambos. Tienen sus riesgos los distintos negocios de las actividades, los distintos negocios de la materia, pero en muchos casos son riesgos que no están del todo todavía analizados o identificados o medidos. Y entonces es un problema, es un riesgo muy grande el sobre regular o el regular anticipadamente o el regular antes de lo que sea necesario. Ha pasado, hay casos, incluso en Europa, con el dinero electrónico se reguló en el año 2000 porque ellos necesitaban de alguna forma armar una pauta común para toda la comunidad. Y antes de esa regulación tuvieron 2 años de debates, análisis, y aún así les salió mal. La regulación les salió mal. Sí, hicieron todo el esfuerzo del mundo y la regulación salió mal, y por 9 años, hasta que cambiaron la regulación, no creció ni el pasto, salvo casos muy puntuales que traccionaba por otro lado. Entonces, es una preocupación el tema de la regulación. Y como cada negocio tiene su particularidad, lo mencionábamos hace un rato, cada uno tiene sus riesgos, cada uno, el marco jurídico le aplica de un lado o le aplica de otra manera, más conveniente o menos conveniente. Medio que se descarta la idea de enfocar todo el fenómeno con una sola ley. O sea, está bien, podés tener una ley, pero cada ley tiene que tener como capítulos que sean muy distintos a los otros. O sea, podés unificarlo todo en una sola ley, tenés una ley fintech, pero quizás es a los efectos de decir tengo una ley fintech, porque lo importante, porque cada vertical es un lío en sí mismo, y quizás no tenga nada que ver con el vertical de al lado. Entonces, hace falta un enfoque muy caso por caso. Entendemos que hace falta un enfoque
mucho debate, de mucho consenso, porque es imposible que una sola persona, aunque sea el regulador, o aunque sea la empresa más grande, aunque sea el académico más brillante, es imposible que todos tengan una visión global de todos los efectos, de cómo todas las aristas del fenómeno. Entonces, entendemos que tiene que ser una construcción colaborativa de alguna forma. Y en ese contexto es lo que yo podría observar con relación a las iniciativas regulatorias de principio de este año, que quizás faltó un poco de eso, faltó esa anticipación, ese análisis. En el caso de los proveedores de servicio de pago que ofrecen cuentas de pago, que es el caso que más resonó, no es una mala regulación, de hecho está muy en sintonía con la regulación europea, que es como la regulación madre en este tema, la regulación europea de dinero electrónico, porque básicamente el PSP que ofrece cuenta de pago estaría incluyendo eso, pero en función de alguna oscuridad que tiene, que nos podríamos haber ahorrado si esto hubiese sido un poco más abierto. La regulación tiene es mejorable, es muy mejorable, pero no es una mala regulación, digamos, no está destruyendo el sector, no está, pero bueno, es lo que decís vos también, Arnaldo, esa regulación, si vos la sumás a la regulación de la UIF del año pasado, a la regulación de la FIP del año pasado, agente de retención, agente de información, los fiscos locales también, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires también establecieron lo suyo, digo, es muy posible que existe el riesgo de que no coordinen todos los reguladores entre sí y es muy posible que a las empresas más bien chicas les resulte muy pesado el, Cumplir con digamos, todo. la regulación. No a los Wallah, no a los mercados pagos, digamos, por supuesto que ellos no van a tener algún problema de armar desarrollos y de informar, pero en Europa, si bien el régimen es un poco más, es más pesado en el sentido de que tiene más elementos, también en el régimen europeo es más finito y en el sentido de que plantea alternativas, plantea la posibilidad de excepciones para casos más pequeños. Nada, es un trabajo que quizás se pueda hacer más adelante, pero bueno, lo que sí es eso que yo te decía, la regulación en pagos al menos eh, no es una regulación distorsiva. Aplicaron dos, tres obligaciones que son de toda razonabilidad, el registrarse, el reembolsar los fondos a los clientes, que eso era una obligación que ya tenían los emisores de dinero electrónico, los administradores de ese sistema, porque ya surgía del Código Civil Comercial, de cómo integrabas el fenómeno, ya esa obligación estaba, y la obligación de mantener separados los fondos que recibís de los usuarios, eso estaba en Europa desde el 2000, en el 2009 también estuvo, por supuesto, y tiene como función resguardar los fondos de los clientes, que es el mayor riesgo de este negocio, es que el administrador del sistema, la plata que reciba, se la ponga en un bolso y se la lleve. Y además sirve para, de alguna forma, garantizar que no haya intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros, porque hay empresas que tienen desde la misma sociedad los dos negocios, el de ser billetera y el de otorgar préstamos. En este contexto, si la plata que vos recibís de la billetera la dejás totalmente separada, estás de alguna forma bloqueando, de una manera bastante simple y eficiente, que haya intermediación, porque no podés usar esos fondos para prestar, vas a estar prestando con fondos propios. Así que es razonable, es razonable. Es razonable también que las distintas agencias en el marco de su incumbencia, digamos, la FIP quiere que pagues impuestos, el Banco Central va a tratar de que no seas insolvente, que no haya riesgo para los consumidores financieros, y la UIF que no haya operaciones de dudosa, digamos, uno entiende todo eso, es normal. Bueno, este tema también ya para muchos ya son casi menos 20, vamos a hablar un poquito de cripto, si querés, que es un tema un poco más divertido. Si querés, todos, alguna vez, yo no voy a arrancar o te voy a pedir que no arranques de cero de lo que son, bueno, la tecnología blockchain y la cadena de bloques,
y bueno, los beneficios que tiene toda esta tecnología, el tema de la automatización, la seguridad, que es inalterable, que es trazable, que no hay una autoridad central, ¿no? Que es la desintermediación. No expliques el tema de los nodos, los mineros, cómo es que se generan y se aprueban las operaciones, cómo se van reflejando. Vamos a dar porque todos más o menos en algún momento en los últimos años algo de esto leímos, sí que es un bien escaso, que está programado, que solo se van a emitir 21 millones en no sé qué año, y bueno, vamos a dejar eso para hacerlo un poquito más rápida. Hay como también una discusión jurídica, un poco académica, de qué son las los criptoactivos, las criptomonedas. O sea, bueno, ahí hay un tema de género de especie que vos sé que has tratado. Bueno, los abogados siempre nos gusta meter las cosas en categorías, que si es una cosa, si es un intangible, si es un valor negociable. Bueno, yo creo que como muchas cosas nuevas son intentos que hacemos de asimilar, el ser humano trata de asimilar a lo anterior para tratar de el fenómeno entenderlo, clasificarlo y tratar de sacar consecuencias. Y me parece, por lo que he leído, de que las criptomonedas se parecen y tienen rasgos de algunas cosas, algunos elementos de algunas cosas, y otros no, digamos, ¿no? Entonces es imposible. Esto no es novedoso, nosotros somos abogados de empresas tecnológicas, nos ha pasado un montón de productos y servicios en los últimos años, bueno, después cuando surgía algún conflicto, después los jueces tenían que agarrarse de categorías anteriores y bueno, a veces trazaban analogías que tenían mucho sentido y otras que tenían poco sentido, pero bueno, uno está acostumbrado a esta gimnasia. Me da la impresión de que en el caso de los criptos, esto incluso es más agudo todavía, es algo que realmente viene, y el tema de blockchain viene a romper con mucho de lo que uno tiene pensado en muchas materias, como los contratos, etc. Con lo cual requiere un enfoque atento y multidisciplinario. Hay esta discusión también de la naturaleza jurídica, digamos, tampoco es para la facultad solamente, digamos, después voy a tener una operación donde haya criptos, etcétera, y bueno, si tengo un conflicto lo tengo que analizar y tengo implicancias jurídicas concretas, digamos, ¿no? Bueno, hablábamos de impuestos o de derecho financiero, pero incluso hasta en el derecho civil, como contratos se pueden comprar, vender, heredar, etcétera, ¿no? A mí, bueno, tengo idea de que las criptos se parecen en algo o tienen algunos rasgos tipificantes del dinero o de la moneda, pero está claro, como vos bien escribiste por ahí, que esto no tienen reconocimiento o curso legal, ¿no? Hay también entiendo que no hay una normativa integral, sino que hay un listado uno puede hacer un repaso, yo tengo un bullet aquí de normas así un poco inconexas que fueron saliendo en los últimos años, desde el Banco Central o de la UIF también, un poco al principio como advirtiendo de las criptomonedas, no sabemos muy bien lo que es, pero bueno, hay que prestarles atención, digamos, incluso hasta este año, advirtiendo que puede ser un vehículo para actividades de lavado, de financiación del terrorismo, lo cual puede ser cierto o no, digamos. Por supuesto también está el regulador impositivo que dice, bueno, acá cripto, bueno, si vendiste y acá hay una renta, bueno, vas a pagar, esto entra en la ley de impuesto a las ganancias, materiales CNB, etcétera. Este año, bueno, hay algunas normas cambiarias, estamos en un ultra cepo, super cepo, y podría haber la posibilidad de que a través de las criptos yo pudiera acceder o escapar del cepo de alguna manera. Se dictaron algunas comunicaciones del Banco Central que tratando de poner límite a esto. Bueno, de nuevo, al igual que en las fintechs, hay un conjunto de normas un poco inconexas. Ni hablemos de la IGJ, dejémoslo aparte, pues es un capítulo aparte, pero hay podríamos hacer otra charla, dejémoslo para... Justo hoy, que es un día sí, para dejémoslo comentar. Pero veníamos tanto hablando del avance de los medios digitales y ahí parece como un retroceso, pero bueno, dejémoslo ahí. A mí me interesa que expliques un poquito, hay distintos modelos en algunos países y existe lo que se llama los sandboxes, ¿no? Estos que son como el arenero, o la traducción sería como el cajón de arena. Entonces uno tiene un arenero que tiene a los chicos y los deja jugar y se tropiezan y está tranquilo porque si se cae en la arena no le va a pasar nada. Creo que esa es un poco la idea
del sandbox. Y eso se traslada a un modelo regulatorio donde hay como un laissez-faire ahí, pero como acotado en un margen, ¿no? Y esto es un approach que hay en algunos países y, no sé, me gustaría si tenés, puedes explicar un poquito más de qué se trata. Sí, la correlación, antes de Sandbox, con relación a la naturaleza jurídica es terrible. Sí, esto es muy de abogado, pero si bien hay un exceso que ha sido denunciado este, dogmáticamente muy bien por Genaro Carrió, pero hay un ejercicio que hay que hacer a veces, por lo que vos decís, para encuadrarlo impositivamente o para encuadrarlo en las obligaciones de las partes. Eh, es muy difícil, en este caso, cuando el bicho es tan distinto a los bichos regulados, digamos. Lo que es, yo creo que hay que hacer una distinción muy contundente con criptomonedas y criptoactivos. Criptomonedas eh, tiene tres características principales. Y me parece que esas tres características, una es la más importante o la esencial, y las otras dos quizás sean coyunturales. O sea, características me refiero distintivas, cosas que lo distinguen del dinero electrónico, de las tarjetas de crédito, de los negocios que están en el vertical de pagos. La primera característica distintiva es que el Bitcoin o las criptomonedas, pero la más importante es el Bitcoin, no representa ningún activo, no representa ninguna acción, ninguna prestación que alguien te tenga que dar. Este, eso es muy importante. Si vos tenés un Bitcoin, tu único derecho, tu única aptitud, tu única potestad es la posibilidad frente al sistema, ¿no? Es la posibilidad de transferirse a otra persona. Es lo único que puedes hacer. El sistema Bitcoin es un sistema súper sofisticado, revolucionario, pero en sí, en sus posibilidades de programación es muy simple. Lo único que puedes hacer es transferirlo, pasarlo de una persona a otra persona. Y una vez que lo pasas, no puedes volver a transferirlo porque el sistema ya no te deja, porque evita el doble gasto. Esa es la blockchain. Sin perjuicio de lo cual, hay un montón de personas que por el Bitcoin están dispuestos a darte un montón de cosas, pero lo hacen porque quieren, no hay obligación. Esa gente puede estar loca o esa gente puede estar apostando que esto va a subir o hay alguna conveniencia coyuntural que la lleva a eso, digamos. Y las otras dos características distintivas es que usa criptografía asimétrica, que es recontra seguro, se generan dos claves como la firma digital, y que se registran los bitcoins y sus transferencias en las blockchain. En blockchain son bases de datos descentralizadas, o sea que no están almacenadas en un servidor central, sino en cientos o miles, dependiendo de la magnitud de la red, que replican la misma base de datos y que va creciendo con bloques que se generan cada tanto. Pero digo, esta segunda y tercera característica, yo creo que tienen una menor entidad, me animo a decir, quizás mañana me contradigo, pero son más coyunturales en el sentido de que si mañana un sistema de dinero electrónico, si la sube, si Visa decidieran usar criptografía simétrica para validar las operaciones, usar firma digital con claves privadas, seguiría siendo un sistema de tarjeta de crédito. No perdería su esencia. Y ya se asimilaría más a las criptomonedas. Si el día de mañana los bancos para las tarjetas de débito o las transferencias bancarias usaran blockchain, no dejarían de ser transferencias bancarias. Entonces, yo creo que por eso situaba como que la característica distintiva de las criptomonedas es que son unidades autorreferenciales de valor, que no valen más que esa posibilidad de transferirla y que en sí, en definitiva, son registros en una base de datos. Son papelitos que no valen más que papel, es como un papel del Monopoly. Más allá que hay gente que le asigna valor, pero en esencia es un registro digital, es un documento digital que por las equivalencias podemos asignar un papelito. Y por eso es que la posición mayoritaria, aunque hay recontra, este,
debate. Debate y posiciones muy, muy reconocibles y válidas que dicen otra cosa, pero la posición mayoritaria hoy entiende que es un bien inmaterial porque es un activo en tu patrimonio. Es algo que vos tenés un Bitcoin hoy, tenés $11.500, $11.200, tiene valor impositivo o lo que fuera. Pero no es una cosa. Y no representa más, no representa nada. Por eso, en la descripción de la naturaleza jurídica se suele quedar con que es un bien inmaterial, porque es un papelito. No es más que eso. Ahora, los criptoactivos es un fenómeno más amplio. Los criptoactivos se habla de tokenización, de tokens que son como registros, como fichas. El token es una palabra que puede significar muchas cosas, pero es básicamente un registro, un documento digital, un registro en una blockchain, en una base de datos. Y a veces ese registro le asignan una representación de algo, una representación de una entrada a un cine, una representación de una participación societaria, de un negocio. Y ahí ya es otra cosa, es muy distinto, porque las criptomonedas, que es una especie de criptoactivo, las criptomonedas no representan nada. Ahora, si después tenés otro criptoactivo, otro papelito, que además de ser un bien inmaterial como papelito digital, además representa una acción societaria, y bueno, ahí ya se asimilaría, digamos, la naturaleza jurídica, es difícil abstraerse de la acción societaria. Y por eso la doctrina habla un poco de eso, como que en cada caso un criptoactivo habrá que analizarlo y la naturaleza jurídica del criptoactivo dependerá de lo que representa o de lo que posibilita. Incluso la CNB, cuando sacó la advertencia contra las ICOs, la CNB medio que sigue esta línea, porque dice, ojo, con las ICOs, cuando una ICO emita un token, dependiendo de la característica de ese token, puede llegar a ser un título valor o un valor negociable. Eso dice la CNB. Entonces sigue un poco la línea de que cuando el papelito representa Bien, vale. una entrada de cine, bueno, entonces es una entrada de cine. Cuando el papelito representa una obligación negociable, bueno. Y esto la CNB lo hace un poco siguiendo la SEC, que la SEC lo dijo con todas las letras cuando analizó un caso llamado de DAO, que habían emitido, era una organización descentralizada, y habían emitido tokens que representaba participaciones en esa de voto y de ganancias y de pérdidas en esa organización. La SEC lo dijo un poco, dejó pasar el tiempo, fue tiempista, dejó pasar el tiempo porque en un momento el negocio cayó y como que salió mal, tuvo problemas, y después de eso dijo, bueno, eso habría sido un security token, un security. Entonces, y las stablecoins es otro problema. Las stablecoins es un caso, ahí vi que alguien estaba preguntando. Y era otra pregunta. Las, Sobre todo cambiarias también. es un tema, pero, y encima las stablecoins tampoco es que tenés un tipo de stablecoin. Hay muchos tipos de stablecoin y hay que tener cuidado. Eso está, dependiendo de cómo funciona el stablecoin, se va a parecer más a una cosa o a otra. Eso sí está, hoy es lo que se está definiendo y discutiendo hoy en distintos organismos internacionales. Se está tratando de encarar eso. Es un desafío muy interesante, muy interesante. A mí, la puta se la hago siempre en todos los congresos que voy. Siempre hay como una creencia de que, bueno, las criptos, el tema del anonimato, etcétera, esto se presta para operaciones de lavado, de actividades ilícitas, ¿no? Hay como una gran creencia. ¿Vos te parece que están así? Por otro lado, hay gente que dice, no, bueno, pero la tecnología blockchain es súper trazable, está todo registrado. Bueno, como que tenemos esas dos nociones y no me queda muy claro. Obviamente que también puede haber actividades ilícitas con dinero en efectivo. Claro, obvio. Sí, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Nosotros decíamos que el Bitcoin las criptomonedas, y el Bitcoin en particular, eran papelitos, eran documentos digitales que no representan acciones ni bienes ni nada, y no obstante ello, se le da algún valor.
La gente, no algún valor, un valor determinado y alto. ¿Por qué pasa eso? Y yo creo que tiene que ver con esto que vos decís, o que vos preguntás. Tiene que ver con el valor que tiene el Bitcoin es en función de la oferta y la demanda. Como se le asigna el valor a todos los bienes y a todas las monedas incluso. A las monedas fiat también, el valor de una moneda fiat es el resultado del cruce entre la oferta y la demanda. Lo que pasa es que con las monedas fiat tienen una trampita, que es el Estado que te obliga a aceptarla. Entonces hay una demanda artificial u obligatoria y el mismo Estado te dice, a mí me pagas los impuestos con esta moneda. Entonces hay un mercado. En el resto de los bienes, y en particular con las criptomonedas, la demanda se va construyendo espontáneamente en la medida que haya interés. Y en esa construcción hay distintas razones por las cuales se tracciona la demanda. Hay muchas razones recontra legítimas y legales, y hay algunas que no son tantas. O sea, hay un montón de razones por las cuales se demanda, yo puedo querer hacerme de un Bitcoin. Yo puedo querer hacerme de un Bitcoin legítimamente porque yo le pedí a un desarrollador de software de Costa Rica que me armara una plataforma al momento de quererle pagar, el tipo no tiene cuenta bancaria o es un lío, se pierde plata con alguna comisión y me dice, no, es mucho más rápido y más eficiente que me mandes un Bitcoin. Se da de alta enseguida, no tiene que pedirle a Prisma medios de pagos que llene formularios, no tiene que pasar por un proceso y listo, digamos, es usable, por más que la palabra usable no me gusta, pero se usa, valga la redundancia. También yo puedo querer usar bitcoins para inversión. Hoy la verdad que es una herramienta de inversión, no es para vender tu casa y comprar bitcoins, pero la verdad tener un cachito en eso está muy bien, más que hoy tenemos limitadas las alternativas. Yo puedo querer tener un bitcoin para, como una especie de tarjeta de membresía y decirles a- a las reuniones empresariales, sí, no, yo tengo, digo, por más que sea un despropósito, hay un montón de razones que de alguna forma traccionan la demanda y que hacen subir el precio. Y dentro de esas razones también hay otras razones que existen que no son legales, digamos. Es real que eh, como el sistema Bitcoin en sí mismo, adentro del sistema. El sistema es muy sofisticado, pero es limitado en sus capacidades y en sus condiciones. En el sistema Bitcoin no hay espacio para indicar los datos personales de los dueños de las direcciones. Entonces, esa circunstancia posibilita hacer transferencias de manera más o menos anónima. Más o menos anónima porque es como vos decías, Arnaldo, en el sistema Bitcoin hay una trazabilidad que con el dinero fiat no existe, todas las operaciones quedan registradas, cómo va pasando de un lugar a otro, desde que nació el Bitcoin hasta el día de hoy, vos lo vas a ver, y eso, cruzando esa información con otra información y demás, es muy usual escuchar que se identificaron que la clave, que la dirección tal era de tal terrorista o de tal. Digo, hay un montón de herramientas que con el dinero fiat no hay para evitar este uso delictivo. Pero la realidad es que existe, no se puede negar, se puede combatir con mayores herramientas, pero existe. Al punto tal de que una de las caídas del Bitcoin, del precio del Bitcoin más importantes de la historia fue en el 2013, me parece, cuando allanaron el sitio que funcionaba en la dark web que se llamaba Silk Road, que era un sitio donde, bueno, se podía Comprar cosas ilícitas. cualquier cosa digamos, ilegal y se pagaba con bitcoins. Y cuando allanaron en Estados Unidos ese sitio, el precio del bitcoin bajó, reflejando que mucho de la demanda que traccionaba el precio del bitcoin era para usarlo ahí, digamos. Sí, sí, claro. Pero bueno, es claramente un tema a encarar al punto tal de que Gafi ya está bajando una línea muy fuerte a todos los países miembros de que figuren como sujetos obligados los exchanges y los proveedores de billetera, cosa que en Argentina ya está pasando, actúan como si lo fueran, lo cual está bien. Lo que me parece que es medio arriesgado Gafi también sugiere establecer algún sistema de licencia, eso es, desde mi punto de vista,
tiene el riesgo del que hablábamos antes, y de matar si sobre regulás, si haces un sistema de licencia duro, como quizás fue el caso más paradigmático que tenemos, es el de Nueva York, la BitLicense, que por un par de años, creo que a lo sumo una o dos empresas habían logrado conseguir la licencia, y eso que era Nueva York, y todos querían operar en Nueva York. Imagínate una cosa así en Argentina, generaría un desierto. Y hay que tener claro que los exchanges y los proveedores de billetera son como los mejores aliados de la lucha contra el lavado de dinero, porque porque ese mercado es en donde se identifica y de alguna forma se recoge información. Habrá gente que no le gusta, pero el Estado le conviene que más gente interactúe o sea, opere Bitcoin a través de sí. exchanges, y que no lo haga por las suyas directamente contra el sistema, porque si lo hace directamente contra el sistema, tiene el margen de decidir si lo declara o no lo declara. Pero bueno. La verdad es a mí se me fue volando el tiempo. Hay ahí algunas preguntas un poco específicas. También me quedó en el tintero hablar un poquito de otras aplicaciones, ¿no? Porque nos quedamos con las criptos siempre, y uno siempre trata hablando de blockchain, hay otras aplicaciones de blockchain. Hay como una visión también un poco romántica en algunos autores. Uno lee acerca del mundo digamos, la blockchain va a irrumpir en todas las actividades, eliminando intermediarios, bueno, va a haber más inclusión y transparencia en la información, etcétera, ¿no? Pero, digamos, siendo algo más concreto, hay aplicaciones como, por ejemplo, en la logística, o uno puede imaginar en la trazabilidad de medicamentos, etcétera, aplicaciones más llanas y concretas. Y también, bueno, está todo el fenómeno de los smart contracts o los smart legal contracts, ahí hay también una distinción, que serían como estos programas autoejecutables, ¿no? Por lo menos para algún aspecto, si uno tiene un contrato complejo, alguna obligación que se pueda, bajo ciertas condiciones, autoejecutar. No sé si querés darle 5 minutos más con eso Sí, sí, es muy interesante. Hay alguna doctrina que es muy optimista con relación a eso, como que lo posiciona como más disruptivo incluso que las criptomonedas, que el Bitcoin, como que dicen, no, el Bitcoin es el primer caso de uso de la blockchain, como que el foco está en la blockchain. La blockchain, en definitiva, es una base de datos, como habíamos dicho antes, pero con unas características prácticas muy valiosas, como que está descentralizada, como que usa criptografía, como que se va evolucionando con consensos. Entonces, genera una seguridad sin precedentes. Eso es real. Por supuesto que existen escenarios de falibilidad. El propio Satoshi Nakamoto en el artículo, el white paper donde postula el sistema Bitcoin, que se los recomiendo porque es realmente interesante y está hermosamente escrito. El mismo Satoshi dice, bueno, existe riesgo de ataque del 51%, es decir, que se trate de distorsionar los registros, haya un intento deshonesto para atacarla. Digamos, eso puede existir, dice Satoshi, pero arma todos los incentivos alrededor del sistema de una forma tal de que lo haría totalmente antieconómico, irracional atacar el sistema. Digamos, puede, podría en teoría suceder, no se sabe bien qué pasa con la computación cuántica. La gente que defiende el sistema Bitcoin y la blockchain dice, bueno, pero cuando venga la computación cuántica y nosotros vamos a hacer cuánticos los algoritmos y no va a pasar más que de un upgrade de sistema. A ver, la realidad es que es lo más seguro que existe al día de hoy. Eso es una gran cosa. Y por esa razón hay un montón de iniciativas que buscan aprovecharse de esa seguridad, que aparte es una seguridad que da confianza, que le da confianza a las personas, que antes no es un tema cuantitativo, paso a tener más confianza. Hay escenarios donde antes no podía confiar en nadie, y con esto confío en la blockchain como, como una especie esto parece una contradicción, pero como un tercero de confianza.
¿Por qué digo que parece una contradicción? Porque se postula la blockchain Claro. como la forma de sacarnos los terceros, los intermediarios. Pero la blockchain es una especie de intermediario. Este, por más que es una forma de decirlo. Pero esa base de datos se viene usando desde el 2013 más o menos para acá, con otras funciones distintas a la de ser solo plataforma de criptomonedas. Que después de Bitcoin vinieron otras criptomonedas. Cada criptomoneda tiene su propia blockchain. Entendía blockchain como red de nodos de computadoras que almacenan la información. Algunas tienen las mismas reglas que Bitcoin, otras no. Pero hay otras funcionalidades. Entre esas funcionalidades está la que sea un sistema de registro. Yo hoy perfectamente puedo hashear un documento digital que puede ser un contrato, una obra intelectual, puede ser un documento, algo que yo me interese que quede una garantía de inmutabilidad y una prueba de existencia. Yo lo hasheo, hago como un resumen. El hash es un algoritmo que tiene dos características. Primero es que cada vez que hasheo el mismo documento, da el mismo resultado, el mismo resumen, que es una cosa más, algo más cortito. Si yo al documento original le cambio una coma, el resultado del hash da algo totalmente distinto. Y la segunda característica es que del hash no puede reconstruirse el documento originario. Es como unidireccional. Entonces yo hasheo un documento, lo almaceno en un bloque que queda en la blockchain y queda como ahí para siempre, pone. Entonces yo después tengo una discusión sobre qué decía el documento originario, lo que tengo que hacer es volver a hashearlo, 2 años después de haberlo hasheado originalmente, lo vuelvo a hashear y si da el mismo resultado, es como la prueba de que el documento es el originario. Además, el haberlo tenido en un bloque hace 2 años también me da una prueba de existencia, porque esos bloques tienen un sello de tiempo, tienen fecha cierta. Y esto tiene un montón de utilidades. Por ejemplo, el boletín oficial se hashea y se pone en la blockchain, no en la blockchain de Bitcoin, en la de BFA, Blockchain Federal Argentina. Lo cual es buenísimo y al mismo tiempo te preocupa, porque un poco la idea de hashearlo y ponerlo en la blockchain es para evitar que después te cambien la norma sin que te des cuenta. Cosa que yo personalmente nunca había pensado como posible, una vez que se dicta una ley, que alguien te cambie un articulito. Bueno, pero se hashea y se pone ahí para evitar que suceda. Las actas societarias se hashean y las mandás, creo que sigue funcionando así, corregime, pero la mandás a IGJ y ellos la ponen también en una blockchain. Ellos no ven por el hash el contenido de tu acta de directorio, pero si vos después, sociedad, quisieras cambiar algo del acta de directorio, de repente era una designación de autoridades y querés poner a Pirulito en vez de Menganito, y no lo vas a poder hacer porque el acta distinta va a dar un hash distinto que no va a coincidir con el hash originario que en su momento mandaste al IGJ. Vos como empresa esto lo podés hacer si sos una compañía de seguros y tenés algún miedo de que tener empleados infieles que te cambien los textos de las pólizas. Cada póliza que generás todos los días, vos podés hackearla y poner ahí. Y ahí te ahorrás el riesgo de que se te metan en el sistema y te aumenten la suma asegurada. Hay un montón de casos de uso. Y como decís vos, para el registro también, para el registro de la trazabilidad de productos, se usa mucho en productos de carne y demás, para mercados donde es muy valorado la trazabilidad del producto. Eso como registro la blockchain sirve. Pero después están los contratos inteligentes, que básicamente es como decís vos, son software, es código que plasma los términos de un acuerdo, verifica luego la ocurrencia de esos términos y sobre todo, lo más importante, es que ejecuta los términos de ese acuerdo. Entonces, para poner un ejemplo simple, vos, Arnaldo, sos de Boca, yo soy de River, vos decís que la próxima Libertadores la gana Boca, yo digo que la gana River, y queremos apostar un décimo de Bitcoin, que es un montón de plata, son $1.100. Entonces lo que hacemos, como no confiamos en el otro que le vaya a cumplir, armamos un contrato inteligente o le pedimos a alguien que lo arme por nosotros, porque mucho de esto no entendemos, y lo suscribimos o nos adherimos a ese contrato transfiriendo ese décimo de Bitcoin vos y ese décimo de Bitcoin yo. Ese contrato, ese software, va a estar en condiciones una vez que lo ponemos ahí ya no lo podemos sacar. Es como un escrow. Y ese contrato va a estar en condiciones de chequear
ocurría la final de la Libertadores, si ganó alguno de nosotros dos, por ahí no ganó ninguno y nos devuelve a cada uno lo suyo, pero chequea si gana River o Boca y en ese caso nos manda la apuesta a cada uno. Se habla también tiene como mucha proyección para el caso de Internet de las cosas, es que garantizar, hay ejemplos en la bibliografía estadounidense sobre todo, de que si yo te alquilo tu departamento, pero si no te pago todos los días una fracción de Bitcoin, de repente el departamento se traba. Yo te alquilo un auto, si no te pago el alquiler, el auto ya no arranca, no es que se te apaga en el medio de la ruta, pero no arranca. Hay que ver si eso podría ser aplicable en Argentina con el régimen específico nuestro de recuperar la posesión. Pero digo, son ejemplos que se plantean en las DAO, en las organizaciones descentralizadas, todos nosotros somos socios de un grupo, nos ponemos de acuerdo en aportar nosotros algo de cripto cada uno y votamos cómo invertimos ese cripto y tenemos un contrato inteligente que es un software, es un programa que luego ejecuta lo que nosotros hayamos votado. O sea, es como que en una sociedad de hecho, o en una sociedad, el contrato inteligente reemplaza al órgano de administración, por decirlo de alguna manera. Nada, hay un montón de casos. Acaba de entrar mi hija llorando. A mí a veces me fue volando, pero ya son 5:10. Por ahí quedó alguna pregunta, siempre pido disculpas por ahí quedó alguna pregunta sin responder. Pero bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, Santiago, por haberte prestado esta charla. Yo podría hablar horas de esto contigo, y extraño de nuevo mucho el no poder hacerlo en el auditorio del estudio. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se sumaron en forma remota desde sus casas o del trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Hernando. Gracias a todos.